Dicen que el amor es lo más puro que puede sentir el ser humano, pero también puede convertirse en la cadena más pesada cuando lo confundimos con necesidad. Imagina a un hombre que mira a la mujer que ama y piensa, sin ella, no soy nada. Esa frase, aunque suene romántica, es una sentencia de esclavitud emocional. Porque cuando creemos necesitar al otro para vivir, dejamos de ser libres y empezamos a depender. Los estoicos lo sabían muy bien. Para ellos, amar no significaba poseer, ni mucho menos necesitar. Marco Aurelio escribió, ama a los demás de corazón, pero recuerda que tu felicidad no depende de ellos, sino de tu virtud. El verdadero amor, bajo la mirada estoica, es elección, no necesidad. Y aquí nace el dilema. ¿Cómo amar profundamente, entregarse con sinceridad, pero sin convertirse en prisionero del otro? Esa es la pregunta que vamos a explorar. En este viaje descubrirás que el desapego no es frialdad, sino libertad, que amar desde la abundancia es más poderoso que amar desde la carencia, y que cuando aprendes a soltar, cuando aprendes a no necesitar, paradójicamente, tu presencia se vuelve más magnética, más inolvidable. Este no es un discurso sobre rechazar el amor, sino sobre cómo vivirlo con fuerza, sin miedo y sin cadenas. Porque la verdad es simple. Puedes amar profundamente, pero nunca debes necesitar. Había una vez un joven llamado Adrián. Desde pequeño soñaba con encontrar a la persona correcta. Creía que el amor verdadero era aquel en el que uno se fundía con el otro, donde ya no había límites entre yo y tú. Para él, amar significaba poseer. Y cuando finalmente conoció a Clara, sintió que sus sueños se habían cumplido. Al principio, todo parecía perfecto. Ella sonreía, él reía, se enviaban mensajes a todas horas y se prometían no separarse nunca. Pero pronto, el amor de Adrián empezó a transformarse en necesidad. Cada vez que Clara tardaba en responder un mensaje, sentía angustia. Cada vez que ella salía con sus amigas, lo vivía como una amenaza. No podía concebir la idea de que ella existiera fuera de su control. Lo que comenzó como amor se fue convirtiendo en prisión. No porque Clara lo encerrara, sino porque él mismo se encadenó a su miedo de perderla. Un día, en medio de una de esas crisis de celos, su abuelo, un hombre sabio que solía leer a Marco Aurelio todas las noches, le dijo, Adrián, si necesitas a Clara para respirar, eso no es amor, es dependencia. Amar es elegir, no poseer. Al joven le dolieron esas palabras. Sentía que su abuelo no entendía la intensidad de lo que estaba viviendo. Pero con el tiempo, comenzó a ver la verdad en ellas. El falso amor de la posesión. El problema de Adrián es el mismo que muchos enfrentan hoy. Confundimos amor con apego. Creemos que cuanto más dependamos del otro, más profundo es nuestro sentimiento. Pero el apego no es amor, es miedo. Los estoicos enseñaban que lo único que realmente poseemos es nuestra mente y nuestras acciones. Todo lo demás, personas, circunstancias, incluso la vida misma, está fuera de nuestro control. Por eso, intentar poseer a alguien es como tratar de atrapar el agua con las manos. Cuanto más fuerte aprietas, más rápido se escapa. Séneca escribió, el que teme perder a su amigo nunca lo tuvo verdaderamente. Y lo mismo sucede en el amor. Quien teme perder, en realidad nunca amó con libertad, sino con cadenas. El amor auténtico no necesita encierros ni promesas forzadas. Es un acto de dar, no de retener. La paradoja del desapego. El abuelo de Adrián le contó una historia estoica. Había un hombre que cultivaba un hermoso jardín. Amaba cada flor que crecía allí, pero no intentaba guardarlas en cajas ni arrancarlas para llevarlas consigo. Las contemplaba, las regaba, las cuidaba, pero sabía que tarde o temprano marchitarían. Y precisamente porque aceptaba su fragilidad, las disfrutaba con más intensidad. Adrián guardó silencio. De repente comprendió algo. Cuando intentamos poseer a alguien, dejamos de amarlo por lo que es y empezamos a amarlo por lo que representa para nosotros. Y en ese momento, el amor se transforma en egoísmo disfrazado. El desapego, entonces, no es frialdad ni indiferencia. Es la capacidad de mirar a la persona que amas y decir, elijo estar contigo, pero no te necesito para existir. Te amo por lo que eres, no por lo que llenas en mí. Una prueba dolorosa. La vida quiso que Adrián enfrentara esta lección de la manera más dura. Clara, cansada de las escenas de celos, decidió tomar distancia. Le dijo que necesitaba espacio, que no podía seguir con alguien que la vigilaba constantemente. Para Adrián fue un golpe devastador. Se sintió vacío, sin rumbo. Lloraba en las noches,
pensando que había perdido al amor de su vida. Pero fue en ese vacío donde empezó a escuchar las palabras de su abuelo. Recordó que Marco Aurelio decía: «Ama como si fueras a perder lo que amas, porque todo lo que tienes ya está en camino de perderse». Esa frase, que antes le sonaba cruel, ahora cobraba sentido. Si aceptamos que todo es transitorio, no nos aferramos con miedo, sino que amamos con gratitud. Amar como elección. Unos meses después, Adrián decidió cambiar. Empezó a leer filosofía estoica, a escribir sus pensamientos en un cuaderno cada mañana. Aprendió a distinguir entre lo que dependía de él, su actitud, su respeto, su capacidad de escuchar, y lo que no dependía, los sentimientos de Clara, sus decisiones, su libertad. Poco a poco, comprendió que el amor no era una garantía de permanencia, sino un regalo que se disfruta en el presente. Que amar no era atar, sino acompañar. Que podía querer a alguien con todo el corazón sin convertirlo en una muleta emocional. Cuando meses después volvió a hablar con Clara, ya no lo hizo desde la necesidad. No le pidió que regresara, no le exigió nada. Solo le dijo: «Hoy entiendo que te amo de verdad, porque ya no necesito poseerte para sentirme completo». Clara, sorprendida por su serenidad, lo miró con otros ojos. Ya no veía al hombre inseguro que la vigilaba, sino a alguien que había aprendido a amar desde la libertad. Enseñanza estoica. El amor, bajo la filosofía estoica, no es ausencia de pasión, sino dominio de sí mismo. Es aprender a vivir con intensidad, pero sin cadenas. Es poder decir: «Te amo, pero no te necesito. Te elijo, pero no te poseo. Disfruto de ti, pero sé que no eres mío». Cuando llegamos a ese nivel de madurez, el amor se vuelve más fuerte, no más débil, porque ya no nace del miedo a perder, sino de la abundancia de quien ya es libre por dentro. Reflexión final del capítulo. Adrián aprendió que el verdadero arte de amar no consiste en retener, sino en compartir, y que la mayor prueba de amor no es decir: «Sin ti no soy nada», sino: «Contigo soy más, pero sin ti sigo siendo yo». Ese es el mensaje estoico que necesitamos en el amor moderno: amar sin necesidad, dar sin esperar, acompañar sin poseer. Porque sólo así el amor se convierte en lo que siempre debió ser: una elección libre que engrandece al alma y no una cadena que la aprisiona. Alejandro siempre había sido un hombre apasionado. Cuando se enamoraba, entregaba todo: su tiempo, su atención, su energía. Pensaba que amar era estar disponible las 24 horas del día, responder de inmediato a cada mensaje, sacrificar sus proyectos con tal de acompañar a la mujer que le interesaba. Al principio, esa entrega parecía encantar a las mujeres que entraban en su vida. Se sentían halagadas, queridas, importantes. Pero con el tiempo, la intensidad de Alejandro comenzaba a asfixiar. Sus parejas empezaban a verlo no como un hombre fuerte, sino como alguien que necesitaba aprobación constante. La paradoja era cruel. Cuanto más se aferraba, más rápido lo dejaban. El momento de ruptura. Una tarde, mientras caminaba por un parque después de una dolorosa ruptura, Alejandro se encontró con un viejo profesor de filosofía al que había tenido en la universidad. Se llamaba Ignacio y era conocido por su calma imperturbable. «Te veo preocupado, Alejandro», le dijo el profesor. «Lo estoy. Siempre doy todo en mis relaciones, y aún así termino solo. ¿Qué hago mal?». Ignacio lo miró con serenidad y respondió: «Confundes amor con apego. Crees que cuanto más te entregas, más fuerte es tu relación, pero en realidad lo que haces es mostrar necesidad. Y la necesidad nunca atrae, siempre aleja». Alejandro frunció el ceño. «Pero, ¿no se supone que amar es entregarse?». «Sí», respondió el profesor, «pero entregarse no es encadenarse. El verdadero amor se da desde la abundancia, no desde la carencia. El desapego según los estoicos». Ignacio le habló entonces de los estoicos, una filosofía que Alejandro apenas recordaba de sus clases. Epicteto decía que no podemos controlar lo que no nos pertenece. Y las personas, Alejandro, no nos pertenecen. Podemos compartir con ellas momentos, emociones, afecto, pero nunca poseerlas. El desapego no es indiferencia, sino claridad. Es amar reconociendo que el otro es libre, que puede irse, cambiar o decidir distinto. Cuando lo aceptas, dejas de aferrarte con miedo y empiezas a disfrutar con libertad. Alejandro escuchaba, aunque todavía sentía resistencia. Para él, amar sin aferrarse era como amar sin intensidad. Al contrario, añadió Ignacio, el desapego hace tu amor más profundo, porque lo liberas del miedo. Y esa libertad es magnética, una historia de atracción inesperada.
Para ilustrarlo, Ignacio le contó la historia de un conocido suyo, un hombre llamado Mateo. Mateo había estado profundamente enamorado de una mujer llamada Isabel. Ella, acostumbrada a que los hombres la persiguieran, no entendía la calma con la que Mateo la trataba. La escuchaba con atención, la acompañaba en silencio, pero nunca buscaba controlarla ni retenerla. Un día, Isabel le preguntó directamente, ¿no tienes miedo de perderme? Claro que puedo perderte, respondió él con serenidad. Pero no puedo perder lo que nunca me pertenece. Yo solo puedo elegir amarte hoy. Esa respuesta, lejos de alejarla, la hizo sentir más atraída hacia él, porque comprendió que el amor Mateo no nacía de la necesidad, sino de la elección. Y ese tipo de amor es raro, casi misterioso, porque revela fuerza interior, el magnetismo del hombre libre. Alejandro reflexionó sobre esa historia. Empezaba a entender algo que nunca había considerado. La verdadera atracción no surge de la desesperación, sino de la calma. Un hombre que demuestra que puede ser feliz por sí mismo, que tiene una vida plena, proyectos, pasiones y propósito, genera un aura irresistible. ¿Por qué? Porque su amor no se siente como una carga, sino como un regalo. Los estoicos insistían en que la verdadera libertad está en no depender de lo externo. Cuando aplicamos esto al amor, descubrimos que el desapego no enfría la relación, la fortalece. Porque la otra persona percibe que la amamos sin miedo, sin condiciones, sin cadenas. Una nueva práctica. Ignacio le propuso a Alejandro un ejercicio. Cada vez que pienses en la mujer que amas, repítete, elijo amarla, pero no la necesito para existir. Alejandro lo intentó. Al principio, sonaba artificial, pero con el tiempo, algo cambió en su interior. Descubrió que podía amar sin ansiedad, que podía dar sin esperar, que podía disfrutar de cada momento sin la angustia de perderlo. Un día, volvió a conocer a alguien especial. Esta vez no la llenó de mensajes constantes ni trató de ocupar todo su tiempo. La escuchaba, pero también guardaba silencio. Estaba presente, pero no dependía de ella. Y, curiosamente, ella se sintió más atraída que cualquier otra mujer antes. Era como si su calma, su independencia y su serenidad crearan un magnetismo silencioso. Reflexión estoica. Marco Aurelio escribió, ama, pero como alguien que está dispuesto a soltar en cualquier momento. Lejos de sonar frío, este consejo es profundamente humano. Porque solo cuando aceptamos la fragilidad de todo lo que amamos, aprendemos a valorarlo de verdad. El desapego no significa amar menos, significa amar mejor. Significa que cuando eliges estar con alguien, lo haces desde la libertad, no desde la desesperación. Y esa elección consciente es la forma más pura de amor. Transformación de Alejandro. Con el paso de los meses, Alejandro se dio cuenta de que su vida había cambiado. Ya no buscaba llenar vacíos con el amor de otros, sino compartir lo que él ya era. No pedía que lo completaran, porque ya se sentía completo. Y fue entonces cuando comprendió la enseñanza de su profesor. El desapego no mata al amor, lo magnifica. Porque la verdadera fuerza de un hombre está en poder decir, te amo, pero no te necesito. Si estás, disfruto. Si te vas, sigo siendo yo. Ese tipo de amor no asfixia, no encadena. Y precisamente por eso, se vuelve magnético. Reflexión final del capítulo. El desapego es, en realidad, la forma más profunda de amor. Porque amar sin necesidad es amar sin miedo, y el amor sin miedo es irresistible. Cuando dejas de perseguir, empiezan a buscarte. Cuando sueltas la cadena, el otro se acerca por elección. Cuando eres libre, tu amor se convierte en un imán silencioso. Ese es el poder del desapego. Convertirte en alguien que no ruega, no suplica, no depende, y aún así, es imposible de olvidar. Lucía regresaba del viaje con una nueva luz en los ojos. Durante semanas había cargado con las enseñanzas de Marco Aurelio y Epicteto en su corazón, y poco a poco comenzó a ponerlas en práctica en su vida amorosa. Descubrió que el amor, cuando nace desde la libertad y no desde la necesidad, no oprime, no asfixia, no crea miedos. Al contrario, se convierte en un río que fluye con serenidad. Una tarde de otoño, sentada en un café mirando por la ventana, recordó su última relación. Todo lo que había sufrido no era culpa del amor en sí, sino de cómo lo había vivido, con apego, con dependencia, con miedo a perder. Se dio cuenta de que aquello nunca fue amor verdadero, sino un intento desesperado de llenar un vacío interior. El estoicismo le enseñó que la verdadera fortaleza no consiste en no amar, sino en amar de un modo distinto. Amar sin poseer, sin exigir,
sin esperar que el otro sea la única fuente de felicidad. Y en ese descubrimiento, su corazón encontró descanso. Lucía comenzó a aplicar una regla esencial: disfrutar intensamente de la presencia del otro, pero aceptar con serenidad la posibilidad de su ausencia. Así, cada encuentro con alguien especial se volvió un regalo, no una exigencia. Y en esa actitud, paradójicamente, encontró más amor del que había conocido jamás. Porque cuando no necesitaba, podía elegir, y cuando elegía, lo hacía con autenticidad. Con el tiempo, conoció a Daniel. Al principio, la vieja Lucía habría caído en la trampa de querer retenerlo a toda costa, de pensar que él era su salvación. Pero ahora era diferente. Lo miraba y lo amaba, sí, pero sin miedo. Sabía que la vida era incierta, que nada estaba garantizado, y aún así se entregaba. Esa entrega, paradójicamente, era más profunda porque no nacía de la ansiedad, sino de la libertad. El estoicismo le había mostrado un secreto. La belleza del amor no está en la posesión, sino en la gratitud de compartir un momento, un alma, una vida, sin necesidad de que sea eterno para que sea real. Daniel lo notó. En ella no había cadenas, ni demandas sofocantes, ni dramas. Había calma, y esa calma resultaba irresistible. Porque en un mundo donde todos buscan controlar, alguien que simplemente ama sin esperar nada a cambio se convierte en un faro de luz. Un día, mientras caminaban juntos, Daniel le preguntó: «Lucía, ¿nunca tienes miedo de que esto termine?» Ella sonrió, con esa serenidad que había aprendido de los sabios, y respondió: «Claro que sí, lo pienso. Pero también entiendo que si termina, habré tenido la fortuna de vivirlo. Y eso basta». Ese momento quedó grabado en su memoria, porque ahí comprendió que amar no es necesitar. Amar no es esclavizar ni ser esclavizado. Amar es elegir libremente cada día, y en esa elección, la libertad se convierte en la base de un amor eterno en el presente. El último pensamiento de Lucía, escrito en su diario, resumía la esencia de lo aprendido. Ámalos profundamente, pero nunca los necesites, porque el amor verdadero no nace de la carencia, sino de la abundancia de un corazón libre.